Antes de partir hacia la casa del Padre, el Papa Francisco hizo pública una revelación que jamás debió ser relegada al olvido. Se trataba de una verdad silenciada por décadas, un mensaje tan profundo y sobrecogedor que la Iglesia decidió resguardarlo durante más de 50 años. ¿Cuál fue la razón? Su contenido poseía una intensidad capaz de conmover profundamente el espíritu humano. Durante mucho tiempo se intentó mantenerlo oculto, sepultarlo bajo el paso de los años, pero llegó el momento en que ya no podía permanecer en las sombras. Fue el propio Papa Francisco quien, con una voz apacible y repleta de confianza en Dios, habló de ello poco antes de partir. El tercer secreto de Fátima, una revelación recibida por unos niños sencillos, pero dirigida al corazón de toda la humanidad. Si alguna vez te has preguntado qué era aquello que la Iglesia temía que aún no estuviéramos listos para escuchar, quédate conmigo. Lo que estás a punto de descubrir puede transformar tu forma de ver el mundo y lo espiritual. En una aldea tranquila de Portugal, llamada Fátima, tuvo lugar en 1917 un hecho que escapaba a lo común. 3 pequeños pastores, Lucía, Francisco y Jacinta, se encontraban cuidando sus ovejas cuando experimentaron un acontecimiento que marcaría sus vidas para siempre. Era el 13 de mayo. Bajo un cielo envuelto en un misterio celestial, se les apareció una señora vestida de blanco, más resplandeciente que el mismo sol. Era la Virgen María, trayendo consigo un mensaje apremiante para toda la humanidad. Lo que les confió se convertiría en parte en uno de los enigmas más trascendentes de la historia reciente de la Iglesia, el tercer secreto de Fátima. Durante los meses que siguieron, la Virgen volvió a manifestarse ante ellos cada día 13, hasta el mes de octubre de aquel mismo año. ¿Por qué eligió a 3 niños tan humildes para confiarles una misión de tal magnitud? Quizás porque los corazones puros y sencillos son los que mejor acogen la verdad que viene del cielo. Desde la primera aparición, los mensajes estuvieron cargados de advertencias graves sobre el porvenir de la humanidad. Se habló de sufrimientos, de conflictos bélicos, del pecado que aleja al ser humano del amor divino, pero también se ofreció una esperanza firme, una invitación a la conversión y la promesa de la misericordia. No obstante, no todo fue dado a conocer al mundo en aquel entonces. Una parte del mensaje permaneció oculta durante décadas, envuelta en un silencio profundo y rodeada de múltiples interpretaciones. En las primeras apariciones, la Virgen compartió lo que ahora conocemos como el primer y el segundo secreto. En el primero, los pequeños videntes contemplaron una visión estremecedora del infierno, almas sumidas en el fuego, atormentadas por demonios, en medio de un sufrimiento que desafía toda descripción. Fue tal el impacto de aquella experiencia que Francisco y Jacinta dedicaron desde entonces su corta vida a la oración y al sacrificio, buscando la conversión de los pecadores. Lucía, quien vivió mucho más que ellos, confesó que los gritos que escuchó en esa visión la acompañaron hasta el fin de sus días. El mensaje era contundente. El pecado acarrea consecuencias eternas y el mundo necesitaba volver a Dios con urgencia. El segundo secreto contenía una advertencia sobre lo que vendría. La Virgen anunció que, si la humanidad no se arrepentía, estallaría una guerra aún más devastadora que la Primera Guerra Mundial. Esa profecía se cumplió con el horror de la Segunda Guerra Mundial. Además, la Virgen pidió que Rusia fuera consagrada a su Inmaculado Corazón, con el fin de evitar la expansión del comunismo, que traería consigo persecuciones contra los cristianos y haría que muchas almas se alejaran de la verdadera fe. Estos 2 secretos ya suponían una carga espiritual profunda, pero fue el tercer secreto el que provocó mayor inquietud, incertidumbre y debate.
De acuerdo con los relatos, el tercer secreto fue confiado a la Iglesia con la indicación de hacerlo público en el año 1960. Sin embargo, cuando llegó ese momento, el Vaticano optó por no divulgarlo. La explicación oficial fue que el mundo aún no estaba en condiciones de comprender plenamente su significado. Aquella decisión dio lugar a numerosas especulaciones. Algunos pensaron que el secreto aludía al fin del mundo, a grandes catástrofes o incluso a una grave crisis interna de la Iglesia. Ese silencio no hizo más que intensificar los temores. Figuras del clero, como el arzobispo Carlo Maria Viganò y el cardenal Silvio Oddi, insinuaron que el contenido era tan perturbador que podría hacer tambalear la fe de muchos fieles. Entonces surge la gran pregunta: ¿qué revelación podía ser tan delicada como para permanecer guardada durante más de 5 décadas? En este contexto, el Papa Francisco, poco antes de descansar en el Señor, decidió volver a traer a la luz ese misterio. Con palabras sencillas, recordó que el mensaje de Fátima no pertenece solo al pasado, sino que sigue hablándonos hoy, en nuestro tiempo. Habló de una humanidad que con el paso del tiempo se ha distanciado del amor divino, marcada por la frialdad, los conflictos armados y el olvido de lo sagrado. Y en ese último llamado nos recordó que el verdadero milagro de Fátima no fue otro que la transformación interior del alma. Las palabras de la Virgen siguen sonando con la misma intensidad. Es una exhortación a retomar el Evangelio, a rezar con verdadera devoción y a entregar nuestra existencia a aquello que no pasa. Ese secreto que durante tantos años estuvo guardado ya no se encuentra encerrado en un sobre. Está aquí, presente en la vida cotidiana, esperando que le demos una respuesta. Con el correr de los años, más y más personas comenzaron a preguntarse si ya estábamos siendo testigos del cumplimiento de aquellas profecías y si la Iglesia se disponía finalmente a desvelar el resto del mensaje aún reservado. La aparición final, que tuvo lugar el 13 de octubre de 1907, vino acompañada de un prodigio visible para miles de personas. El llamado Milagro del Sol ocurrió en un día cubierto de lluvia, ante una muchedumbre que superaba los 70,000 asistentes. Repentinamente, el sol pareció moverse sobre su eje, lanzando destellos multicolores y descendiendo como si se aproximara al suelo. Tanto creyentes como no creyentes lo observaron en silencio y asombro. Incluso los medios de prensa de la época, a pesar de su escepticismo inicial, terminaron por relatar lo que tantos ojos vieron. Para una gran parte de los presentes, aquello fue la prueba irrefutable de que las apariciones eran verídicas. Sin embargo, aún quedaba por entender la hondura espiritual de aquel signo. No fue simplemente un fenómeno sorprendente, sino una llamada urgente al despertar de las conciencias. La Virgen advertía que se avecinaban tiempos difíciles, y a pesar de ello, con fe firme y oración constante, las sombras que amenazaban al mundo podrían ser disipadas. El Papa Francisco, en varias de sus reflexiones, ha compartido su admiración por la dulzura del corazón de María y ha contemplado el mensaje de Fátima no como un recuerdo del pasado, sino como un llamado actual a la conversión personal. En sus momentos de oración, Francisco ha interpretado estas advertencias no como motivos de temor, sino como expresiones del amor misericordioso de Dios, una sacudida para el alma antes de que sea tarde. Más de un siglo después, esa invitación sigue conmoviendo corazones. El mensaje conserva su vigencia como un cruce de caminos espiritual que obliga a cada persona a tomar una decisión consciente. Pero el enigma permanece. ¿Qué contiene en verdad el tercer secreto? ¿Y acaso se refiere de manera directa a las dificultades que hoy enfrentamos?
El relato de Fátima nos deja ante una pregunta esencial. ¿Estamos listos para encarar la verdad? Estas revelaciones no fueron cuentos piadosos para consolar a los fieles, fueron alertas sonoras enviadas desde lo alto. La Virgen no vino a infundir temor, sino a abrir un espacio de gracia antes de que se cierren las puertas. El momento de responder se hace cada vez más breve. Ahora, más que nunca, se nos llama a escuchar. Los primeros y segundos secretos de Fátima constituyen el núcleo de un mensaje tan apremiante que, incluso en nuestros días, sigue cargado de una gravedad ineludible. Entregados en 1917 a 3 humildes niños pastores, los secretos comunicados sacudieron profundamente la conciencia del mundo contemporáneo. El primero de ellos abrió una ventana entre esta vida y la eternidad. Lucía, Francisco y Jacinta contemplaron una imagen desgarradora del infierno, un lugar envuelto en llamas, donde las almas sufrían sin consuelo, rodeadas de seres espantosos y demoníacos. Lucía comentaría años después que aquella visión quedó grabada en lo más profundo de su ser. Jacinta, conmovida hasta el llanto, comenzó a ofrecer sacrificios cotidianos por la conversión de los pecadores. Francisco, aunque más reservado, quedó igualmente tocado, refugiándose en una oración silenciosa y contemplativa. El mensaje era claro. El infierno no es una idea simbólica ni una creencia antigua. Es una verdad espiritual y amenaza a quienes se alejan de la presencia de Dios. La Virgen les pidió orar con fervor, ofrecer actos de penitencia por quienes están perdidos y llevar el rosario como protección contra el mal. No era un mensaje limitado a aquellas colinas portuguesas, sino un clamor dirigido a toda la humanidad. En una era marcada por la tibieza de la fe y el avance de la indiferencia espiritual, la humanidad se alejaba cada vez más del amor divino. El segundo secreto trajo consigo una advertencia sobre una gran agitación mundial. La Virgen alertó que, si la humanidad no se arrepentía ni regresaba a Dios, estallaría una guerra aún más devastadora que la anterior. Y así ocurrió. En 1939, el planeta fue envuelto en la Segunda Guerra Mundial, pero el mensaje iba más allá. María habló de Rusia, una nación destinada a propagar una doctrina que negaba a Dios y buscaba apagar la luz de la fe. Suplicó su consagración a su Inmaculado Corazón, advirtiendo que si no se realizaba, el comunismo se extendería, trayendo consigo una profunda crisis moral, la represión de la libertad religiosa y la degradación del alma humana. La historia no tardó en confirmar aquella advertencia. El comunismo se esparció por numerosas regiones, sofocando la vida espiritual y oprimiendo a la Iglesia en muchas partes del mundo. Durante el siglo XX surgieron gobiernos que pretendieron borrar el nombre de Dios mediante la fuerza y la represión. Dentro de la misma Iglesia surgió una fuerte discusión sobre si la consagración se había llevado a cabo tal como la Virgen lo había solicitado. En 1942, el Papa Pío XII realizó un acto de consagración, pero muchos sostuvieron que no se ajustaba del todo a las instrucciones celestiales, ya que no contaba con el respaldo conjunto de los obispos del mundo. No fue hasta 1984 que el Papa Juan Pablo II, en medio de una atmósfera de gran tensión global, llevó a cabo una consagración solemne de alcance mundial. Poco después, el bloque soviético comenzó a resquebrajarse, hasta la emblemática caída del muro de Berlín en 1989. La seriedad de estos dos primeros secretos es imposible de ignorar. El cielo habló, pero la humanidad en gran parte eligió cerrar los oídos. Muchos redujeron aquellos hechos a cuentos piadosos, pero la historia da testimonio de lo contrario.
Esos niños, sencillos y sin educación académica, anunciaron sucesos que desbordaban cualquier lógica humana. ¿Cómo explicar semejantes revelaciones sin aceptar una mano divina? Sin embargo, el núcleo más profundo de estas manifestaciones no fue de índole política, sino esencialmente espiritual. María no se presentó para hablar de estrategias humanas, sino para implorar conversión. Invitó a la oración constante, especialmente del rosario, a la devoción a su inmaculado corazón y a la práctica de la penitencia como senderos que apartan del pecado y conducen a la gracia. El verdadero mensaje de Fátima no gira en torno al miedo, sino a la esperanza. La redención de las almas no está sellada por un destino inevitable, sino que depende de nuestra respuesta personal. Esa invitación permanece viva en cada uno de nosotros. Vivir con conciencia, actuar con amor y orar con fe. Y aunque aún se desconoce completamente el contenido de la tercera parte del secreto, la inquietud crece con el paso del tiempo. ¿Estaremos preparados para enfrentar toda la verdad cuando salga a la luz? Cuando la Iglesia tomó la decisión, en 1960, de no dar a conocer en su totalidad el tercer secreto de Fátima, no solo se generaron muchas preguntas, sino también una oleada de hipótesis que hasta el día de hoy siguen sin disiparse por completo. En encuentros reservados y diálogos cargados de preocupación, muchos se cuestionaban: ¿qué podría ser tan impactante como para mantenerlo en reserva ante el pueblo de Dios? Algunos opinaban que el Vaticano quería evitar un estado de alarma generalizado. Otros pensaban que se trataba de algo mucho más profundo, una crisis de fe sacudiendo el corazón de la Iglesia. Las declaraciones poco claras de varios obispos y sacerdotes no hicieron más que aumentar el desconcierto. No obstante, en medio de todas esas incógnitas, el llamado a la oración y a la conversión se mantenía firme, como una antorcha encendida en plena noche. En varias ocasiones, Francisco reflexionó sobre el significado de los secretos dentro de la vida de la Iglesia. Para él, no eran rompecabezas para resolver, sino experiencias espirituales que cargan un peso que no siempre pertenece a una época específica. Según su interpretación, el secreto de Fátima no es solamente una revelación profética, sino también un reflejo del alma humana. Subrayaba la necesidad del silencio, no como escondite ante el miedo, sino como un espacio sagrado donde el discernimiento respira. Décadas antes, Sor Lucía, una de las videntes, escribió con angustia lo que había presenciado, obedeciendo el mandato recibido, con el alma sobrecogida por lo que sus ojos habían visto. Ese manuscrito llegó a Roma acompañado de una instrucción concreta. Debía publicarse en 1960, pero llegado ese año, no hubo ninguna revelación. El desconcierto fue general. ¿Por qué mantener en secreto algo que, en teoría, provenía del cielo? ¿Podía existir un mensaje más aterrador que las guerras, las persecuciones y los sufrimientos que marcaron el siglo XX? La falta de transparencia dio paso a múltiples conjeturas. Algunos hablaron de una catástrofe de escala mundial, otros de una herida profunda dentro del mismo cuerpo eclesial. Fue recién en el año 2000, bajo el pontificado de Juan Pablo II, que el Vaticano publicó una versión del secreto. En ella se relataba una visión de un obispo vestido de blanco caminando entre ruinas, hasta ser abatido por disparos. Muchos vieron en esta imagen una referencia directa al atentado que sufrió el Papa en 1981, hecho que él mismo atribuía a la intercesión de la Virgen. En agradecimiento, consagró el mundo al Inmaculado Corazón de María. Sin embargo, las dudas no se extinguieron.
Aquella visión parecía fragmentada, con signos inquietantes que quedaban sin explicación. Teólogos y miembros del clero se preguntaban, ¿se ha revelado realmente todo? Entre ellos, destacaban voces como la del fallecido Malachi Martin, quien aseguraba que aún quedaba una parte no revelada, una advertencia sobre una decadencia espiritual que comenzaría en las altas esferas eclesiásticas. Otros sostenían que el mensaje aludía a una humanidad que había perdido su sentido de la verdad, arrastrada por el relativismo, donde la fe auténtica vacilaba frente a las corrientes del tiempo. La propia Lucía dejó entrever en sus escritos posteriores que el mayor peligro no era la guerra ni los desastres naturales, sino el pecado, ese alejamiento interior que aparta el alma de Dios. Para ella, la batalla anunciada en Fátima era de índole espiritual. No se trataba de conflictos entre países, sino de una lucha interna en el corazón humano. La Virgen no vino a provocar temor, sino a invitar a la fidelidad. Pidió la recitación del rosario, el ofrecimiento de sacrificios y vidas entregadas a la gracia. Advirtió que, sin un cambio genuino, la humanidad enfrentaría consecuencias amargas. Francisco, cuya devoción a María ha sido evidente desde el inicio de su pontificado, ha reiterado estos mensajes. Ha alertado sobre el riesgo de una iglesia que se deja llevar por la superficialidad, por rituales vacíos y por una fe que pierde su fuego interior. En el año 2017, al cumplirse el centenario de las apariciones, se consagró a la Virgen, confiando a ella su ministerio. Lo hizo no como figura de autoridad, sino como un peregrino más, en búsqueda de claridad, en medio de la oscuridad. Para quienes analizan con atención los signos del presente, sus palabras tienen el eco de una confirmación, pero la incógnita permanece. ¿Fue completa la revelación de 2000? ¿O aún queda una parte del mensaje esperando en algún archivo del Vaticano? Algunos creen que la Iglesia espera el momento propicio, resguardando a los fieles del desconcierto. Algunos piensan que el secreto ya se ha desplegado y que lo estamos viviendo en carne propia. Pero hay algo que no se puede negar. El tercer secreto no es solo un documento resguardado en los archivos del Vaticano, sino un llamado del cielo al alma. La Virgen no vino a infundir miedo, sino a convocarnos con ternura. Su mensaje, al igual que el Evangelio, no nace de la condena, sino de la compasión divina. Nos invita a elegir, despertar del letargo espiritual, dejar atrás la comodidad y retornar al corazón misericordioso de Cristo. Más allá de si llegarán nuevas revelaciones, tal vez la pregunta que más pesa hoy es esta: ¿estamos realmente preparados en lo profundo para escuchar lo que el cielo ya está diciendo en voz baja? Ha sido Francisco quien, con pasos firmes y constantes, ha ido disponiendo el alma de la Iglesia para una revelación que por años permaneció guardada en su interior. Durante su servicio como obispo de Roma, ha repetido incansablemente una consigna que marca su pontificado: ya no hay lugar para la indiferencia. En un mundo herido, la tibieza de la fe no basta. En ese contexto, Francisco, hijo de un humilde ferroviario inmigrante, ha levantado su voz con una lucidez poco común frente al avance destructivo del materialismo, la propagación insensible de la apatía global y la pérdida silenciosa de los valores cristianos en una sociedad atraída por el secularismo. No ha temido señalar lo que considera una crisis profunda dentro de la Iglesia, una erosión espiritual que nace no fuera, sino dentro de sus propios muros. La fe de muchos se debilita, no en tierras lejanas, sino en el mismo corazón del templo. Para algunos, sus llamados resuenan como ecos lejanos del enigmático tercer secreto de Fátima.
Durante décadas, estudiosos y fieles han relacionado esa revelación con la idea de una gran apostasía, un colapso espiritual dentro de la Iglesia, incluso entre sus pastores. Según esa visión, el peligro no reside solo en el rechazo de la fe, sino en el engaño sutil. Líderes que pierden el camino, verdades disfrazadas de conveniencia, un evangelio que se vive de manera superficial, sin pasión ni entrega. Varias veces, las palabras de Francisco han rozado el tono profético. En una homilía, alertó sobre el creciente esfuerzo del maligno por dividir a los pastores de su grey. En otra ocasión, denunció un cristianismo desprovisto de Cristo, donde la tradición se conserva sin renovación y los ritos se practican sin una relación viva con el Señor. Estas meditaciones han tocado el alma de quienes ven en las apariciones de la Virgen María una exhortación del cielo a mantener despierto el corazón. Muchas de las pruebas que ella anticipó parecen, a ojos de muchos creyentes, volverse realidad en la Iglesia actual. Las imágenes de un papa sufriente, rodeado de obispos y fieles perseguidos, e incluso enfrentando la muerte, ya no parecen simbolismos lejanos. Se sienten como una presencia real, cercana. No obstante, hay quienes sostienen que el contenido completo del mensaje aún no ha sido revelado. A pesar de la publicación oficial en el año 2000, algunos opinan que aún falta una parte por dar a conocer. Se habla de un fragmento final, quizás ocultado por precaución o temor. En este escenario incierto, muchas miradas se dirigen a Francisco. ¿Será él el llamado a revelar toda la verdad? Algunas voces dentro del Vaticano lo sugieren con discreción. Incluso el cardenal Tarcisio Bertone, involucrado directamente en la revelación del año 2000, ha sido señalado por supuestamente haber omitido aspectos esenciales. Los rumores sobre una segunda parte del secreto no se han apagado. Al contrario, parecen intensificarse mientras el mundo se tambalea bajo el peso de sus propios conflictos. No estamos en un tiempo de serenidad. Las señales se multiplican: guerras persistentes, economías frágiles, la tierra herida por la crisis ambiental y enfermedades nuevas que desafían nuestra capacidad de respuesta. Para quienes se mantienen fieles al mensaje de Fátima, nada de esto ocurre por azar. Son alertas celestiales. La Virgen advirtió que, si no había conversión, el dolor caería sobre la humanidad. Francisco se ha mantenido como un centinela en la torre, llamando a la oración, al arrepentimiento, al retorno del alma a Dios. Una y otra vez ha recordado que la paz verdadera no surge de los pactos políticos, sino de la reconciliación interior, no de las decisiones humanas, sino del abandono confiado en las manos del Creador. El rosario, la consagración al Inmaculado Corazón, la penitencia diaria, lejos de ser prácticas del pasado, son medicinas necesarias para el hoy. No obstante, dentro del propio cuerpo de la Iglesia, las heridas internas se han hecho más profundas. Escándalos que desgarran la confianza, desacuerdos doctrinales que se ensanchan, tensiones políticas que siembran confusión. Algunos reprochan al Papa Francisco por dar demasiada amplitud a la libertad. Otros lo señalan por no avanzar con suficiente decisión. Este vaivén deja entrever una batalla más honda, una posible purificación del espíritu que quizás ya había sido anunciada desde antiguo. Hay quienes sienten que la Iglesia está atravesando el valle de su propia purificación. Y en medio de este escenario, Francisco permanece firme, no como alguien que busca el triunfo, sino como un pastor que se aferra a la fidelidad. Habla no para infundir temor, sino para reavivar la esperanza.
La Madre del Salvador no se presentó para atemorizar a sus hijos, sino para brindarles consuelo. En cada peregrinación mariana y en cada Ave María pronunciado con devoción, el Santo Padre ha destacado que la oración es el sostén espiritual de la Iglesia. En particular, el rosario, humilde, reiterativo, pero dotado de una fuerza capaz de transformar el rumbo de la historia. ¿Será que llegará el día en que se pronuncie de forma más clara sobre ese secreto? Es posible. O tal vez lo que el cielo espera no es un texto, sino una elección de vida, vivir como si ya conociéramos la totalidad del mensaje. El silencio que envuelve al tercer secreto podría no ser una ausencia, sino una exhortación a preparar el alma, a sacudirnos la indiferencia, a entender que Dios no está escondiendo una verdad, sino extendiendo su misericordia, ofreciendo tiempo para regresar, porque tal vez, en el fondo, el mayor secreto no sea lo que aún no se ha dicho, sino aquello que cada persona debe decidir creer. El mensaje ya fue comunicado. El llamado a la conversión sincera, a la oración sin descanso y a la confianza absoluta en el plan divino de Dios sigue siendo el centro de todo. Frente a la posibilidad de una revelación mayor, la verdadera pregunta no es si estamos listos para recibirla, sino si ya hemos acogido el llamado que la Virgen hizo más de un siglo atrás. Al reflexionar sobre estas palabras, es imposible no evocar la honda preocupación espiritual que tantas veces expresó Francisco, quien no se presenta solo como un guardián de la doctrina, sino como un caminante junto a la humanidad en tiempos marcados por señales proféticas. Su figura, discreta pero sólida, resuena en medio de esa tensión espiritual que enlaza las revelaciones de Fátima con el destino de la humanidad. Y es precisamente en el fondo de ese silencio donde la fe que él predica resplandece con más fuerza. La advertencia que pronunció la Virgen en Fátima sigue sonando, con un matiz de urgencia y dulzura a la vez. Desde las apariciones de 1907, su mensaje ha trascendido las décadas, sin quedar limitado a un pasado remoto, sino proyectándose hacia el futuro con una vigencia cada vez más apremiante. Conflictos sin fin, catástrofes naturales, pandemias que abarcan el mundo, ataques dirigidos a quienes perseveran en la fe. Todo esto aparece como señales, como luces en medio de una tormenta, dentro de una sacudida espiritual que alcanza a toda la humanidad. Pero, ¿qué fue lo que realmente nos pidió la Virgen? ¿Por qué su voz resuena hoy con tanta fuerza en nuestras conciencias? En el núcleo de su mensaje hay una realidad dolorosa. El ser humano se ha ido alejando de su Creador. En ese distanciamiento, el alma queda expuesta, herida por el pecado y debilitada por la frialdad del corazón. Las apariciones hablaron con claridad sobre la urgencia de una conversión verdadera, de retornar al ritmo de la oración y abrazar la penitencia como acto redentor. Sin estos pilares, advirtió María, el pecado se expandiría como una enfermedad, contaminando no solo a las personas, sino también a las estructuras sociales y políticas. La Virgen anticipó un tiempo en el cual la fe sería opacada, no solo por ataques externos, sino por una pérdida interior de claridad moral y valores cristianos. En el colapso ético que vivimos hoy y la creciente pérdida de lo sagrado, se hacen visibles las alertas que fueron comunicadas con antelación. La pérdida que enfrentamos no es únicamente doctrinal, sino esencialmente humana. Las palabras de María no llegaron cubiertas de ambigüedad. Ella señaló un peligro que no solo venía del exterior de la Iglesia, sino que también brotaba desde sus entrañas, una crisis espiritual que alcanzaría incluso a los más altos responsables de su conducción.
Numerosos estudiosos de la fe han meditado profundamente sobre lo que se conoce como el tercer secreto de Fátima, parcialmente divulgado en el año 2000, interpretándolo como una prueba interna, una clase de martirio espiritual más doloroso que cualquier herida física. La visión de un pontífice rodeado de mártires, subiendo por una colina desolada, puede representar algo más allá del derramamiento de sangre. Podría señalar la pérdida de fe causada por la indiferencia y la deslealtad. No se limita a conflictos políticos o amenazas externas. Es una lucha por la esencia misma del cristianismo, donde el relativismo, la apatía y el abandono de una vida centrada en el mensaje del Evangelio amenazan con borrar lo sagrado. Las advertencias de la Virgen María no se restringen a los muros eclesiásticos, abarcan pueblos y naciones, anunciando conflictos y calamidades no como castigos divinos, sino como consecuencias naturales de un mundo que ha rechazado la guía amorosa del Creador. El siglo XX nos dejó una clara muestra de estos efectos. Guerras mundiales, el surgimiento de regímenes opresivos, y la sangre derramada silenciosamente por miles de creyentes perseguidos. Sin embargo, María no vino a anunciar ruina, sino a señalar el camino de regreso. Aseguró que mediante la oración fiel del rosario y la entrega sincera a su corazón inmaculado, el rumbo del sufrimiento puede cambiarse. Esta entrega no nace del temor, sino de la fe. Es un acto de confianza que pone nuestra existencia en manos de la misericordia de Dios. Este mismo llamado ha sido reafirmado en otras manifestaciones aprobadas, como Akita y Medjugorje, recordándonos que es un mensaje constante del cielo. El rosario, a menudo visto como repetitivo, es en realidad una fuente de bendición. Une almas, fortalece los hogares, resguarda a los pueblos. En la voz de María no hay miedo, sino el clamor tierno de una madre que busca alejar a sus hijos del peligro. Su mensaje no paraliza, sino que despierta, porque el destino del mundo no está solamente en manos de líderes o crisis, sino en cada decisión que el alma toma en lo íntimo de su conciencia. Cuando se aparta a Dios, se abre paso a la confusión y al desorden. Pero en medio de esa oscuridad, quienes lo buscan con humildad encuentran una paz que nada ni nadie puede arrebatar. Francisco ha recalcado que esa paz no es pasiva, es una paz viva que se construye desde una iglesia en salida, que no se encierra, sino que acoge al caído, al ignorado, al herido. Su visión de un evangelio encarnado en actos concretos de compasión y justicia da eco al mismo llamado de autenticidad que hizo la Virgen. Para él, la conversión no es un ideal abstracto, es visible, real, diaria. Se expresa en el hermano arropado, en el marginado recibido, en el sistema injusto que se cuestiona en nombre del evangelio. Y sin oración, Francisco lo repitió muchas veces, no tenemos la fortaleza para enfrentar los retos de hoy. Algunos se preguntan si nos acercamos al cumplimiento de aquellas revelaciones, si los tiempos actuales nos muestran el desenlace del mensaje de Fátima. Es cierto que los signos que vemos inquietan, pero el fundamento permanece. Por más fuerte que ruja el mal, no puede doblegar la constancia silenciosa de la fe. María no vino a cerrar caminos, sino a abrir senderos. A través del arrepentimiento, la oración sincera y las obras de amor, el rumbo del mundo puede enderezarse. Pero esa posibilidad está en nuestras manos, en tu respuesta personal. El llamado de Fátima sigue vibrando con la misma fuerza que en 1917. María nos invita a ver más allá de las apariencias, a comprender que este mundo es un terreno de batalla espiritual, un viñedo esperando trabajadores, un espacio donde aún es posible que la luz atraviese las sombras.
No debemos ignorar los signos, pero tampoco dejarnos llevar por la desesperanza. El momento es ahora. La decisión está en cada uno. Aunque el mundo tambalee, la misericordia de Dios sigue derramándose. María no pide imposibles. Pide fe firme, manos constantes, corazones capaces de amar. En esa entrega se encuentra la luz que puede disipar toda tiniebla. Y si aún hay una prueba por venir para la Iglesia, que nos halle despiertos, orando. En los últimos momentos de su reflexión, el Papa Francisco expresó una inquietud serena. No fue una advertencia lanzada con estruendo, sino una verdad nacida de muchos años acompañando a quienes cargan heridas en el alma. Habló con el peso de quien ha vivido el silencio dentro de la Iglesia, no desde el miedo, sino con el cuidado de un pastor que sabe lo que significa caminar con el dolor ajeno. Según su percepción, la confusión moral que vivimos hoy y la pérdida de respeto hacia los sacramentos no son hechos aislados. Son manifestaciones visibles de una ruptura más honda, una apostasía callada que, según Francisco, no comienza en el exterior, sino dentro mismo de la Iglesia, cuando quienes han recibido el Evangelio comienzan a adaptarlo a los caprichos del mundo. Francisco advirtió muchas veces sobre este peligro, el de ofrecer una fe sin cruz, reducida a una simple costumbre cultural. El mensaje contenido en el tercer secreto de Fátima adquiere una inquietante actualidad en este contexto. La figura del obispo vestido de blanco, que por años se ha interpretado como una imagen del Papa, camina entre los escombros de una ciudad destruida, avanzando entre cuerpos de sacerdotes y creyentes víctimas del abandono y de la violencia. Si bien algunos relacionan esta visión con el atentado contra Juan Pablo II, hay quienes sostienen que se refiere a algo mucho más profundo, a un martirio espiritual que aún continúa, una purificación lenta y dolorosa de la Iglesia, donde la fe se ve llevada al extremo. No es un invento. Místicos como el Padre Pío y María Valtorta ya hablaron de una Iglesia herida, no solo por enemigos externos, sino por traiciones que surgen desde dentro. Desde Akita hasta Fátima, los mensajes de la Virgen han sido advertencias urgentes, con una fuerza que conmueve. En Akita, sus palabras fueron claras: obispos contra obispos, cardenales divididos entre sí. No se trata solo de una iglesia atacada, sino desgarrada desde su interior. Para muchos, esa continuidad en los mensajes no parece casual, sino parte de una línea profética que anuncia una prueba necesaria antes del triunfo prometido. Frente a este desafío, el Papa Francisco no llamó al miedo, sino a la sabiduría espiritual. El verdadero riesgo no es el castigo visible, sino resignarse a una forma de cristianismo sin entrega, una vida de fe sin profundidad, reducida a fachada. Y aún así, incluso en el desorden, hay señales de esperanza. En medio de las divisiones, algunos ven en Francisco a un pastor que ha intentado resistir fuerzas que amenazan con fragmentar la unidad de la fe, aunque otros lo ven como fuente de confusión. Más allá de las opiniones, pocos dudan de que su pontificado ha sido un reflejo de esa lucha interna que vive la Iglesia. La gran prueba no se limita al Vaticano. En muchas regiones del mundo los cristianos enfrentan persecución, prisión y muerte por su fe. En los países occidentales, la religión ha sido relegada, desplazada por ideologías que ofrecen bienestar sin verdad y libertad sin compromiso con la santidad. El secularismo no solo se presenta como indiferencia, sino como una corriente activa que combate la sed del alma por lo eterno. Esta también es parte de la batalla que María anticipó, una lucha por el alma misma de la humanidad. Y sin embargo, la luz de Fátima no se ha apagado. La voz de la Virgen no suena desesperada, sino llena de amor y firmeza.
No tengáis miedo. Su invitación a rezar, sobre todo el rosario, sigue siendo una protección frente a la oscuridad que se avecina. Su promesa permanece. Mediante la fe y la constancia, triunfará su inmaculado corazón. No estamos ante un final, sino ante el inicio de una transformación profunda, nacida del dolor y del fuego. En este tiempo, se nos llama a dar una respuesta. ¿Estamos listos para la prueba que se aproxima? ¿Sabemos ver, entre el caos del mundo, las señales anunciadas desde hace décadas? Las guerras se multiplican, los desastres naturales se tornan cada vez más frecuentes y devastadores, desestabilizando nuestras certezas y planteando interrogantes que muchos prefieren evitar. ¿Será este el mundo del que María nos previno si no regresábamos a Dios? Las señales parecen demasiado claras como para ser ignoradas. Ella advirtió que si la humanidad continuaba en su soberbia, la misma tierra gritaría de angustia. Y así sucede. Terremotos, tormentas, inundaciones. No son simples eventos del clima, sino advertencias de que la creación entera sufre por la desobediencia del hombre hacia su Creador. En Akita, el mensaje de María fue contundente. Fuego caerá del cielo, y muchos perderán la vida. Sean imágenes simbólicas o no, lo cierto es que despiertan en el corazón una urgencia que no se puede desoír. No obstante, el sufrimiento espiritual no se limita únicamente a lo visible o material. También se manifiesta en gobiernos que ejercen control opresivo, en doctrinas que generan división y en comunidades tan fracturadas que incluso dentro del propio hogar ya no existe un código moral compartido. La lucha que María anticipó no es solo externa, sino que se libra también en lo más íntimo del ser, en la conciencia de cada individuo. En su afán por alcanzar una independencia absoluta, la sociedad actual parece alejarse cada vez más de la verdad revelada por Dios. El relativismo ha tomado fuerza como norma dominante, y con él, el alma humana se ha desviado de su verdadera casa espiritual. Mientras enfermedades, hambre y miseria siguen azotando a millones, el clamor de los más necesitados se eleva con mayor urgencia. En ese escenario, las palabras de María continúan siendo un eco que no cesa, no como un trueno, sino como el susurro persistente de una madre que nunca abandona a sus hijos. En los últimos tramos de su existencia, Francisco meditaba con frecuencia sobre ese sufrimiento callado que se había extendido como una niebla espesa sobre la humanidad. En medio de las recientes crisis que sacudieron al mundo, especialmente la pandemia de COVID-19, él percibía no solo una señal clara de nuestra fragilidad como especie, sino también una evidencia dolorosa del egoísmo y la apatía que persisten en nuestras comunidades. No se trataban simplemente de crisis sanitarias, sino de verdaderas alertas del alma, oportunidades para darnos cuenta de cuán alejados estamos de nuestro Creador. Al reflexionar sobre esas pruebas, Francisco volvía una y otra vez a las palabras proféticas de María, cuya voz en Fátima aún resuena como un llamado que atraviesa las generaciones, advirtiendo sobre lo que puede ocurrir si no volvemos nuestros corazones a Dios. Muchos creyentes comenzaron a preguntarse si estas pruebas no serán el inicio de aquello que fue anunciado en las revelaciones marianas. María ya había advertido que si el mundo no se volvía hacia Dios, el sufrimiento sería inevitable. No hablaba con tono amenazante, sino con la urgencia amorosa de una madre que anhela nuestra salvación. Uno de los pasajes más conmovedores de su mensaje fue la advertencia sobre la persecución. Ya no se trata de relatos antiguos sobre mártires de otros tiempos. Hoy es una realidad concreta. En diversas partes del mundo, personas de todas las edades son arrestadas,
torturadas e incluso asesinadas por proclamar su fe en Cristo. En países occidentales, esa persecución adopta otras formas: leyes restrictivas, transformaciones culturales, una actitud cada vez más hostil hacia lo religioso. Aunque menos violento, este tipo de rechazo tiene efectos igualmente devastadores. La pérdida progresiva de la libertad religiosa y el desplazamiento de los valores cristianos están debilitando la Iglesia desde sus propios cimientos. Este rechazo silencioso, esta apostasía que avanza, fue también anticipada por María como uno de los mayores desafíos que enfrentaría la Iglesia en sus momentos más difíciles. Y sin embargo, aún en medio de esa oscuridad, la esperanza no se extinguió. En 1906, en un mundo profundamente herido por el pecado y el sufrimiento, el mensaje de Fátima no solo fue una advertencia, sino también un rayo de esperanza. La promesa fue clara: si regresamos a Dios a través de la oración sincera, la penitencia y la consagración al Inmaculado Corazón de María, podremos frenar la caída hacia la destrucción. Entre los dones que María puso a disposición de sus hijos, el rosario brillaba con una luz especial. No era simplemente una cadena de cuentas, sino un escudo contra la desesperanza, una melodía de paz que se entonaba en medio del caos. Son innumerables los relatos de personas cuyas vidas han cambiado, tragedias que se han evitado, bendiciones que han llegado gracias a la constancia en esta oración. María afirmó que su corazón triunfaría. Esa promesa, dicha en voz baja pero firme a lo largo del tiempo, sigue iluminando el camino de quienes transitan en medio de las tinieblas. No obstante, hay quienes todavía se preguntan si lo que estamos viviendo es el cumplimiento completo de aquellas revelaciones o tan solo el inicio de algo aún más profundo. La Iglesia, con la sabiduría que la guía, nos llama a discernir con calma, no a caer en la desesperación. El Papa Francisco recalcó en múltiples ocasiones que necesitamos una fe sólida, una confianza madura que no se deje llevar por el miedo, sino que esté anclada en la esperanza. Exhortaba a los fieles a mantenerse firmes, constantes en la oración, sin caer en el alarmismo. Las apariciones de María no tienen como objetivo infundir temor, sino despertar nuestras almas. Son una llamada urgente a cultivar una mirada espiritual sobria, a dirigir nuestros ojos más allá de lo pasajero hacia lo eterno. Las señales que nos rodean no están ocultas. Se revelan en las noticias, en las leyes que se promulgan, en la pérdida del sentido del bien. Pero María no nos dejó sin rumbo. Nos ofreció un camino seguro: conversión, oración y amor al prójimo. En un tiempo marcado por la confusión y la duda, los creyentes están llamados a ser faros que no se apagan, testigos fieles de la presencia viva de Dios. Fátima no debe entenderse como una historia trágica, sino como una melodía de esperanza que nos invita a comenzar de nuevo. Nos llama a la renovación interior. Si respondemos con valentía y entrega, aún estamos a tiempo de contemplar la victoria de la gracia y la llegada de una paz que ningún sistema humano puede garantizar. El rezo del rosario y la entrega al Inmaculado Corazón de María no pertenecen solo al pasado, sino que son pilares espirituales para las generaciones actuales y venideras. El llamado de María en 1917 sigue vigente. Su exhortación a orar cada día y a confiarle nuestras familias y corazones es tan apremiante ahora como lo fue entonces. Entregarse a María no es una fórmula vacía, es una decisión consciente de vivir bajo su cuidado maternal, siempre caminando hacia Cristo. Su corazón triunfará, ella misma lo anunció, pero para que ese triunfo se haga realidad,
necesita de nuestra respuesta, de nuestra participación activa, de nuestro deseo sincero de ser transformados. A través de los siglos, los santos han mostrado con su vida los frutos de esa entrega, la fortaleza que otorga, la gracia que se multiplica. Y el rosario, ese rosario querido, es más que una práctica piadosa. Es una meditación profunda que nos sumerge en los momentos de la vida de Cristo, en los misterios que iluminan nuestra propia existencia. Cada cuenta es un paso hacia la sanación. Cada conjunto de 10 Ave Marías es un puente entre el sufrimiento y la esperanza. La historia está llena de ejemplos, desde la paz en los monasterios hasta los gritos en los campos de guerra, donde esta oración sencilla ha producido milagros que desafían toda lógica. En momentos de mayor oscuridad, sigue siendo lo que siempre ha sido: amparo, dirección, luz en medio del caos. El poder del rosario no está en su dificultad, sino en su humildad que transforma. Abre el corazón al misterio divino y permite que cualquier persona, sin importar su nivel de estudios o su posición social, entre en comunión con lo eterno. En sus momentos de reflexión, Francisco solía volver a una convicción firme: la oración más humilde puede ser una escalera al cielo. En sus últimos días, esta certeza lo acompañaba como una llama viva. Francisco veía en los acontecimientos del mundo una confirmación de lo que se advirtió en Fátima, cuando María alertó sobre los peligros que amenazaban si no se consagraba Rusia a su inmaculado corazón. Sus palabras advertían sobre guerras, persecuciones y errores que se esparcirían por el mundo como fuego incontrolable. A lo largo del siglo pasado, estas advertencias se materializaron en hechos concretos. El auge del comunismo, la represión de la fe en muchos países y el avance de ideologías deshumanizantes. Aunque varios papas realizaron actos de consagración, persistía la inquietud de si se había cumplido exactamente lo que el cielo pidió. Fue en 1984 cuando Juan Pablo II llevó a cabo una consagración que muchos consideran crucial. Poco después, los muros comenzaron a caer, el telón de acero se resquebrajó, el muro de Berlín fue derribado y la Guerra Fría llegó a su término. Para quienes saben leer los signos de Dios, esto no fue una coincidencia. Fue el fruto de la oración, el resultado de una consagración que alteró el curso de la historia. El mensaje de María sigue siendo tan urgente como en 1907. Ella enseñó que la paz no nace de tratados ni de ejércitos, sino de corazones reconciliados. El origen profundo de las guerras, dijo, es el pecado. Por eso la solución no está en los acuerdos humanos, sino en la conversión interior. El rosario, entonces, no es repetición mecánica, sino un arma poderosa de luz. En una época donde los valores se desmoronan ante el avance del relativismo y del materialismo, y donde tantas almas se sienten perdidas, esta oración resurge con nueva fuerza. Vuelve a orientar a los corazones inquietos hacia Dios, no con respuestas fáciles, sino con la paz que nace del abandono confiado. Consagrarse al Inmaculado Corazón no es un gesto simbólico, es una expresión de fe, una decisión de soltar las falsas seguridades del mundo para acogerse a la misericordia del Señor. En sus homilías y mensajes, el Papa Francisco abordó este tema con frecuencia, no con estridencia, sino con la insistencia serena de quien conoce el camino de regreso. Llamaba al rosario la oración de los humildes, de los que sufren, de los que tienen poco pero lo entregan todo. Y en esa sencillez habita una fuerza inmensa. No sorprende que viera en los mensajes de Fátima no piezas de museo, sino luces encendidas para la Iglesia actual. Miremos a los 3 pastorcitos, Lucía, Francisco y Jacinta.
Con su pureza, entendieron lo que muchos adultos aún rechazan, que la oración y la entrega no son cargas, sino senderos que nos conducen a la gracia. Ellos respondieron con todo su ser al llamado de la Virgen, ofreciendo sus sufrimientos y actos de penitencia por la curación del mundo. Su ejemplo no quedó en el pasado, sigue siendo un espejo que hoy nos interpela. Incluso los actos más humildes, cuando se ofrecen a Dios, adquieren un valor que trasciende el tiempo. El mensaje de Fátima no pertenece al ayer, sigue vibrando con fuerza en el presente. El rumbo de la humanidad se define en lo más profundo del alma, en los avemarías pronunciados en silencio, en esas batallas internas que nadie ve. Esto no es una superstición, sino una realidad espiritual. El rosario y la consagración no son simples rituales vacíos, sino compromisos vivos que nos conectan con los designios celestiales. En medio de una época incierta, donde reina el temor y la verdad es cuestionada, estos gestos siguen siendo nuestro refugio. «El corazón de María triunfará», aseguró ella. Pero la pregunta que queda es, ¿formaremos parte de ese triunfo? Los mensajes de Fátima no son solo alertas, son llamados urgentes y sagrados. Desde aquella primera aparición en 1917, la señora revestida de luz señaló un peligro mayor que las guerras o las carencias materiales: la pérdida de la fe, el vacío espiritual que nace cuando las almas se alejan de Dios. María no vino a infundir miedo, sino a despertar corazones. Su voz, aunque suave, tiene firmeza. No nos llamó a seguir normas, sino a una relación viva con Dios. Sin embargo, aún resuena la pregunta, ¿quién la está escuchando? En el ritmo acelerado de estos tiempos, el alma ha olvidado lo eterno. En la búsqueda del bienestar, los corazones se endurecen. La vida espiritual es descartada como algo sin importancia, y muchos construyen su vida sobre bases frágiles. Por eso sus palabras atraviesan el ruido. Ella responde al anhelo más profundo del ser humano, no por el éxito, sino por la salvación. Se libra una lucha invisible, y es por nuestras almas. En Fátima, María reveló la intensidad de ese conflicto. Habló del pecado no como algo anticuado, sino como la herida más profunda de la humanidad. Alertó sobre la decadencia moral y sobre una sociedad que llamaría libertad a lo que es mal. Y, lamentablemente, todo eso se ha cumplido, pero su voz no se ha extinguido. Ella continúa indicando el camino: oración, penitencia y regreso a Dios. Despertar el alma requiere valor. No sucede sin querer. Es una elección diaria. Y no solo es una invitación para los que se han alejado. María también habló a la propia Iglesia. La apostasía, ese abandono callado de la fe desde su interior, fue una de las amenazas más serias que mencionó. El llamado a la conversión no va dirigido únicamente al hijo pródigo, también interroga al fiel de cada domingo, al catequista, al pastor. En esta hora, el cielo no nos llama a la comodidad, sino a la lucidez, al coraje y a la santidad. Muchos creyentes transitan la vida apenas aferrados a lo exterior de su fe, conformándose con prácticas que nunca alcanzan el corazón. Esta tibieza espiritual fue una de las preocupaciones que Francisco expresó con mayor claridad, considerando que era uno de los riesgos más graves para la vida de la Iglesia. Él entendía, como lo mostraron sus últimas reflexiones, que el mensaje de Fátima no era una nota secundaria en la historia, sino una llamada vigente a una relación más intensa con Dios. Francisco sostenía con convicción que la oración sin transformación es solo un reflejo débil de la verdadera fe, y que el Evangelio debía vivirse con pasión, no con formalidades.
La batalla espiritual revelada en tantas apariciones de la Virgen no permanece oculta, se despliega ante nuestros ojos. Hoy vivimos en un mundo donde el bien y el mal ya no se distinguen con claridad, donde la confusión moral se extiende como una niebla densa sobre las naciones. Las ideologías opuestas al Evangelio ya no se ocultan, se imponen, y con ellas ha surgido una nueva ola de rechazo hacia la fe, abierta o disimulada, que presiona a las comunidades desde distintos frentes. En este clima incierto, muchos corazones se sienten turbados. Hay quienes buscan alivio en teorías y corrientes que prometen tranquilidad, pero dejan el alma vacía. Aún así, la voz de María sigue alcanzándonos, con calma, pero con firmeza. El verdadero camino no está en estructuras humanas, sino en la unión con lo divino. Solo Dios puede restaurar nuestras vidas y devolver el orden que tanto anhelamos. Y esa restauración no inicia en multitudes, sino en el corazón de cada persona. Cada alma que se vuelve hacia la luz se convierte en guía para otros. La petición de la Virgen fue sencilla y profunda: rezar el rosario todos los días. 2. Esta costumbre diaria no es solo una barrera de protección, es una súplica viva, un acto de amor que se eleva por el mundo desde un corazón abierto. El rosario no es repetición vacía, es una peregrinación pausada por los misterios de la salvación, una contemplación de la vida de Jesús y de su Madre. Y en esa contemplación, el alma cambia. A través del rosario, no solo presentamos el mundo ante Dios, sino que contribuimos a su transformación. Pero la oración no fue la única petición. María también habló de sacrificio, una palabra que en la actualidad a menudo se malinterpreta. En los tiempos que vivimos, el sacrificio suele relacionarse con sufrimiento o pérdidas que deben evitarse. Sin embargo, ella nos muestra un horizonte distinto. Cuando el sacrificio nace del amor, se convierte en fuente de redención. Al unir nuestro dolor al de Cristo, participamos en su obra salvadora. Ese sacrificio puede expresarse de muchas maneras: dejar de lado el egoísmo, aliviar la carga del prójimo, soportar el sufrimiento con serenidad o luchar con perseverancia contra nuestras propias debilidades. El mensaje de Fátima no se limita a una advertencia, sino que también ofrece una promesa esperanzadora. María no anuncia un triunfo lejano ni abstracto, sino uno que ya comienza a germinar allí donde los corazones se abren a Dios. Esa victoria no le pertenece solo a ella. Estamos invitados a ser parte de ese triunfo, a llevarlo a nuestros hogares, a nuestros trabajos, a los espacios donde luchamos cada día. Con cada acto de fidelidad, con cada entrega sincera, el corazón inmaculado de María vuelve a florecer. Despertar la fe no es una opción secundaria, es el corazón mismo de la renovación del mundo. El llamado es urgente, el tiempo es ahora. En los últimos días de su vida, el Papa Francisco hablaba insistentemente de la urgencia de que la Iglesia redescubriera su propósito. Invitaba a los creyentes a dejar la comodidad y a llevar el Evangelio a las calles, a los márgenes, a aquellos que ya no sabían esperar. Ese llamado está en sintonía con lo que Fátima proclama. María nos exhorta a vivir el Evangelio con valentía, sin temor ni vergüenza, incluso cuando el rechazo se haga presente. La lucha es real, pero también lo es la promesa. Estamos frente a un momento clave en la historia espiritual de la humanidad. Las palabras de Fátima no son ecos del pasado, siguen siendo un soplo vivo, capaz de avivar la llama de la fe en los corazones dispuestos a escuchar. Cada uno de nosotros está siendo llamado, no para observar desde la distancia, sino para ponerse en pie.
para dejar atrás la apatía y volver a vivir con plenitud en Dios. El momento ha llegado, la decisión nos pertenece. En estos días de duelo profundo, mientras el mundo entero se recoge en oración, millones de corazones se vuelven hacia el recuerdo del Papa Francisco, no solo como líder de la Iglesia, sino como un pastor cercano, cuya vida fue entrega constante, ternura sincera y esperanza incansable. Su voz no fue estridente, sino constante y suave, como un río que talla con paciencia la roca. En cada sermón, en cada gesto hacia los más pobres, en cada visita a lugares olvidados, nos enseñó que la Iglesia no es una fortaleza cerrada, sino un hospital de campaña para los heridos, los que dudan, los que ya no tienen fuerzas. Y hoy esa voz se ha silenciado, no por derrota, sino por cumplimiento, porque Él mismo lo dijo en varias ocasiones. Morir en el amor es entrar en la vida verdadera. No lo recordemos solo como el obispo de Roma, sino como un padre que hizo espacio para todos en la mesa, creyentes y buscadores por igual. Tuvo la valentía de sacar la Iglesia a la calle, allí donde el dolor clama y donde Cristo sigue siendo crucificado día a día. Caminó junto a los migrantes, lavó los pies de los encarcelados, lloró con las víctimas de la violencia y nunca se cansó de proclamar la misericordia divina. Su pontificado no se erigió sobre títulos ni privilegios, sino sobre las bienaventuranzas, humildad, paz y limpieza de corazón. Nos enseñó a ver el rostro de Cristo en el otro, sobre todo en quienes han sido olvidados. Hoy, mientras repican las campanas en San Pedro y el incienso sube como ofrenda al cielo, nosotros, los que quedamos, somos llamados a continuar la obra que Él vivió con tanta fidelidad. En una ocasión dijo: «La vida se fortalece cuando se dona y se apaga en la comodidad y el encierro». Y así vivió Él, entregándose sin medida ni reservas. Su legado no está grabado en piedra, sino en las vidas que tocó, en las conciencias que despertó, en los corazones que aprendieron a latir de nuevo. Nosotros, la Iglesia que tanto amó, llevamos ahora la antorcha que Él sostuvo con firmeza. Oremos con profunda reverencia. Señor de toda ternura, recibe a tu siervo Francisco en la alegría que anheló con tanta esperanza. Corónalo con la gloria celestial, cúbrelo con la luz que supo reflejar pacientemente en medio de la oscuridad. Que los ángeles lo guíen hasta el paraíso, donde los santos lo recibirán con amor, y la Virgen Santísima le susurre con dulzura: «Bien has hecho, Hijo de paz». Y elevemos nuestras plegarias no solo por su alma, sino también por nosotros mismos, para que seamos dignos del ejemplo que nos ha dejado, que sepamos caminar junto a los excluidos, que sepamos hablar con amor y actuar con verdad, que anunciemos a Cristo más con nuestros actos que con nuestras palabras. En su memoria, que nuestras divisiones den paso al entendimiento, que el miedo se transforme en valor y que la indiferencia se convierta en compromiso. Este no es solo un tiempo de silencio, es también momento de gratitud, de testimonio y de misión. Enciende una vela en tu casa, reúnete con tu comunidad para recordar. Reza el rosario por él, participa en la Eucaristía y ofrécesela por el descanso de su alma. Pero sobre todo, vive aquello que él nos enseñó. Que su partida no marque un final, sino el inicio de un llamado urgente y luminoso. Concédele, Señor, el descanso eterno y haz que brille para él la luz perpetua. Que su alma y las de todos los fieles difuntos, por tu infinita misericordia, descansen en paz. Amén. Si este homenaje a la vida y al legado del Papa Francisco ha tocado tu corazón, te invitamos a compartir lo que sientes en los comentarios.
Tal vez quieras dejar una oración, un recuerdo o simplemente una palabra de agradecimiento hacia este hombre que nos recordó que la misericordia es el corazón del Evangelio. Tu testimonio tiene valor. Si esta reflexión te ha traído consuelo o inspiración, compártela con alguien que necesite hoy una palabra de esperanza. Y si deseas continuar este camino con nosotros, explorando juntos historias de fe, sanación y renovación, suscríbete con cariño a este canal. Mantengamos encendida, unidos, la llama de compasión, humildad y coraje que Francisco vivió con tanta belleza. Que la paz de Dios te acompañe siempre.